Muy buenas noches, gracias y paz para sus vidas. Aquí desde la ciudad de Hialeah, a través de este medio live, nosotros, Facebook Live, le estamos dando la bienvenida a este nuestro servicio online hoy día, febrero 5 del 2023. Estamos gozosos, muy expectativos de lo que el Señor nos tiene en el día de hoy a través de su palabra. Le damos la bienvenida, le saluda la pastora Rocío Villavicencia, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami, su servidora. Estamos aquí en la ciudad de Hialeah y les queremos comunicar que todos nuestros mensajes en vivo los transmitimos a la plataforma YouTube bajo el nombre Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Le va a encontrar el título y la fecha del mensaje para que así usted pueda compartir y extender sus estacas. Sigan, hermanos, explorando por nuestra hermana Ana Alemán, porque el Señor siga glorificándose en su vida y que tenga pronto una completa ya rehabilitación del tratamiento que ella está haciendo. Lo mismo nuestra hermana Verónica, lo mismo nuestra hermana Mary, nuestra hermana Miriam, de todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo, nuestra hermana Dorita, nuestra hermana Sally, la mamá de nuestra hermana Sally, muchos abrazos, muchos saludos especiales para esa hermosa dama, para mi madre también, muchas bendiciones para ella y cada uno de mis hermanos en Cristo y aquellos hermanos que se unen a esta transmisión en vivo. Les damos las gracias por permitirnos estar en sus hogares, por permitirnos compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios, esta doctrina del Evangelio puro, para todos juntos a ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Oremos, amado. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, poder estar juntos. Como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Estamos juntos en armonía sabiendo, Señor, que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto proviene de ti, Padre Celestial. Y que nada se da en esta tierra sino esto por tu voluntad. Y te placido, Señor, que podamos a través de este medio, Señor, podernos acercar espiritualmente como iglesia y de recibir de ti, de tu palabra a través tuyo, a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, abre nuestros oídos y nuestras mentes espirituales para recibir este mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Alinea mi mente a tu mente y dame de nuevo de palabras, Señor, para que nosotros podamos, yo pueda, Señor, menguar y tú te glorifiques, que no la mente le quite ninguna palabra, ninguna palabra a este mensaje, Señor, sino que todo lo que digas sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias te doy en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Buenos amados hermanos, como yo les mandé el mensaje a través de este medio, hoy día tenemos un mensaje precioso que está se titula Completos en Jesucristo. Completos en Jesucristo. Estamos completos en Jesucristo. Y vámonos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y la palabra del Señor nos dice así: mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la traducción de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Si vamos al versículo número 10, dice: y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿A qué se refiere esta palabra? ¿A qué se nos está diciendo esta palabra? Cuando dice aquí en el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En el versículo 8 dice: mira que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo es que nadie nos imponga reglas o regulaciones religiosas de esta época, amados, por medio de las cuales algunos procuran justificarse. Recordamos siempre que ya no estamos viviendo en el pacto de la ley, sino que por el pacto de la gracia, para que nadie se gloríe, sino es a través de Cristo Jesús, y no es por obra, sino por fe en Cristo. Cuando habla el apóstol Pablo en el versículo 9 de la plenitud de la deidad,
Él se está refiriendo nada menos a Cristo, porque la plenitud de la deidad está en Cristo durante su encarnación, amados. Así como lo estuvo antes de la encarnación y en su humanidad glorificada. Y en el versículo 10, cuando dice, y habéis sido hechos completos, se refiere a nosotros. Hemos sido completos. Una vez que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador personal, hemos sido completos en Él, porque Él es la cabeza sobre toda el poder y autoridad. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, hemos sido completos en Él, tal como la plenitud, amados, de la deidad habita en Cristo, de la deidad de Dios habita en Cristo, también los creyentes han recibido en sus vidas, hemos recibido en nuestras vidas la plenitud de Cristo. Entonces, con esta porción de la palabra que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, Dios, damos inicio a este mensaje que se lo he titulado Completos en Jesucristo. Las personas, amados, continuamente se sienten incompletas y creen en que algo siempre les falta. Es verdad, usted no oye a las personas siempre quejando que están solas, que no tienen a nadie, que se sienten que algo les falta. Por ello, amados, muchas personas acuden a la acumulación de bienes, a la transformación de su apariencia, al incremento de los conocimientos y a las normas religiosas, que en vez de darle la libertad espiritual, los amarran y los esclavizan. Y entonces todos anhelan llegar al punto de estar, ¿qué? Completos, pero no entienden lo que en realidad les falta, lo que les realmente les da que se sientan completos, la llenura. El apóstol Pablo, en la carta que le escribe aquí a los Corintios, que hemos acabado de leer en capítulo 2, del 8 al 10, define a Cristo, que la relación con Él y la verdad de Él como lo único que nos hace completos, amados. Luego de haber indicado la herencia que recibimos, o la herencia nuestra, la herencia de los creyentes, y de describir sus características apostólicas de quién sirve a Cristo, usa los versículos del mismo capítulo 2, versículos 6 y 7, que quiero leérselos, amados. 2 versículos 6 y 7, y dice así: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que tenemos que andar en Él, caminar en Él, ser testimonio vivo de Él, porque Él es la plenitud, para tener seguridad, sentirnos completos en Cristo, basado en la plenitud de la deidad del Salvador. Si Cristo, habiendo sido encarnado, siguió siendo plenamente Dios, entonces el cristiano debe permanecer, nosotros los cristianos debemos permanecer firmes en la verdad bíblica sobre el Salvador y su salvación, profundizando en ella conforme profundiza su relación con Cristo. Si nosotros tenemos una relación con Cristo una vez al mes, cuando queremos, cuando tenemos una necesidad, usted nunca va a experimentar la plenitud, la llenura, estar completos, amados. Para que usted pueda sentir la llenura, usted tiene que tener una relación, estar firmes en el Señor, estar profundizados, estar arraigados en Él. Entonces, tenemos que recordar algo muy importante, amados, todos los días de nuestra vida, que Cristo nos liberó del poder del pecado en la muerte, en su muerte, ¿verdad? Y si lo confesamos, que Él es nuestro Jesucristo, que es nuestro Salvador y único Salvador personal. En Cristo nosotros tenemos la circuncisión. Vámonos a Colosenses 2:11. Mire, ahí mismo en el libro de Colosenses, vamos a tocar hoy día el libro de Colosenses 2, capítulo 11, dice: en Él también fuisteis
circuncidados con la circuncisión no hecha por la mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Hemos sido circuncidados en Cristo. Él nos circuncidó, no como la circuncisión que la hacen los doctores, sino que lo hizo Él, Él quitó ese cuerpo pecaminoso para darnos una vida eterna y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. En Cristo, nosotros hemos sido sepultados con Cristo. Si vamos al versículo 12, más abajito de lo que le estoy leyendo, habiendo sido, o sea, se refiere a nosotros, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en la cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Por la fe en la acción del poder de Dios, por la fe en Cristo Jesús que lo resucitó entre los muertos. Él nos quitó. Fuimos sepultados de esa vieja vida pecaminosa y hemos sido resucitados. Fuimos sepultados, pero al mismo tiempo nos quitó el pecado por medio de Cristo Jesús. Si vamos y seguimos en el capítulo 13, vemos que en Él fuimos resucitados con Cristo Jesús. Por eso somos completos en Cristo Jesús. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos. No nos perdonó uno, sino que nos perdonó todos los delitos, pasados, presentes y futuros, amados. Entonces se nos dio una vida eterna, se nos dio una nueva vida, amados. Incircuncisión representa la separación de los gentiles del pacto de Dios con Israel. O sea, se nos representa nuestra antigua vida. Vamos a hacer alguna nueva creativa. Dice que en Cristo Jesús todas las cosas fueron hechas nuevas. Nuevas, amados. Cristo, amado, nos liberó del castigo por el pecado. Al pagar Él y anular legalmente a través de la muerte, de su muerte en la cruz, legalmente la deuda que tenía. Él pagó su deuda y pagó la mía, pagó la de todo el mundo, ¿verdad? Él vino a rescatar la creación, la humanidad, que estaba, dice, caída, muerta espiritualmente, para llevarla a una vida, a una nueva vida, pero para todo aquel que cree en Él. Por eso dice que Él vino a través de fe en Cristo Jesús, vino a perdonar. Dice que Él perdonó nuestros pecados, dándonos lo que nosotros no merecíamos. Eso fue el acto de amor de Dios. Envió a su unigénito Hijo y Él en amor y en obediencia se fue a la muerte de cruz para ser obediente a su Padre y así rescatarnos y liberarnos del castigo de la muerte por nuestros pecados y delitos. Se hizo pecado por nosotros, pero Él no quedó. Bajó hasta lo último, hasta las profundidades, pero arrebató y nos liberó. Y a través de Él fuimos resucitados y Él anuló el acta del cobro. Por eso dice Colosenses 2:14, Él, habiendo cancelado del documento de deuda que consistía en decretar decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, desplazándolo hasta la cruz. Por eso no es la cruz a quien nosotros tenemos el valor, es el sacrificio, es la muerte del Señor Jesucristo. En esa cruz, el mayor y el único acto y ofrenda agradable a Dios. Un cordero sin mancha, sin pecado, se entregó por ti, por mí, por amor y por obediencia a su Padre. Cristo nos libró, amados, de la opresión por el pecado al derrotar contundentemente al enemigo de nuestras almas en la cruz del Calvario. Si vamos más abajo, en el mismo capítulo 2,
versículo 15, dice que él exhibió derrotado a Satanás. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, por medio de Cristo Jesús. Por eso nosotros hemos sido justificados y redimidos a precio de sangre preciosa. Y hemos sido llamados, una vez que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, único Salvador personal, ser llamados hijos, escritos nuestros nombres en el libro de la Biblia, porque juntamente con Él hemos derrotado. Él derrotó y nos libró de la opresión de lo que dice, habiendo despojado todos los poderes, autoridad. El enemigo no tiene autoridad si es que usted y yo se la damos para qué hacer. Usted y yo no somos obedientes y nos damos de acuerdo y conforme a la palabra del Señor. Usted le está dando una puerta abierta. Pero usted ya lo derrotó juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el 15? Dice en el 14 que Él pagó nuestras deudas. Él pagó. Pero a través de Cristo Jesús esa deuda fue pagada, fue cancelada por medio de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. A través de Cristo Jesús dejó sin fundamento el prejuicio religioso, amados. Vámonos y leamos en el capítulo 2, versículo 16 y 19. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a la comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, o la luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nosotros juntamente, una vez que aceptamos a Jesucristo, fuimos sellados a través de su Espíritu Santo, somos propiedad. Somos, dice, un cuerpo, nuestro cuerpo, nosotros somos propiedad de Jesucristo, de Dios, ¿verdad? Dios, a través de Cristo Jesús, dejó sin fundamento ese legalismo religioso que había en ese tiempo, ya que las normas humanas no son efectivas contra los deseos pecaminosos, amados. Y si usted lee el capítulo 20 al 23, mire lo que dice. Si habéis muerto, oído espiritual, si habéis muerto en Cristo, a los principios elementales del mundo. ¿Por qué? Es como si aún vivieras en el mundo. Os sometéis a los preceptos tales como no manipuléis, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. Escuchen, amado, en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, amados, tenemos que estar claros, amados, que no permitamos que si nosotros hemos muerto en Cristo Jesús, los preceptos, todo lo que el hombre diga que tenemos que hacer para alcanzar la salvación, alcanzar la bendición, son cosas humanas, preceptos humanos, y no podemos volver, dice, si ya estamos en Cristo Jesús, no podemos retroceder a los viejos rudimentos, sino que ya vivimos en el pacto de la gracia, donde ya nada es por obra, sino que todo es por fe en Cristo Jesús. Entonces, amados, la plenitud de Dios está en Jesús. Estamos completos en Jesús. La plenitud de Dios está en Cristo y nosotros en Él. Por eso la Biblia dice que no nos falta nada, que estamos completos en Cristo Jesús o que estamos completos en Él. No quiero, amados, minimizar el dolor que produce sentir que la vida que a veces nos sentimos no completo, a veces queremos animarnos con ciertas cosas, creer que en otras cosas se encuentra la plenitud. No, pero tenemos que
tenemos que ver desde el primer principio que nosotros somos cuerpo, carne y espíritu. Y si nuestra vida espiritual está completa en Cristo Jesús, en la vida secular, natural, nosotros no va a haber nada que nos pueda hacer sentir que estamos escasos de algo, porque tenemos que recordarnos que estamos completos en Él, aunque no tengamos un compañero. Estamos completos en Él, aunque la persona que ama no cambia, a pesar de tantas cosas, pero no cambia. Tenemos que orar por la persona. Estamos completos en Él, aunque el hijo o en el trabajo deseado no llegue, amado. A veces oramos para que el hijo dé el paso de fe y ponga y se venga y ponga sus ojos y entregue su vida a Jesucristo. Y a veces en esa desesperación olvidamos que estamos completos en Él. Y si estamos completos en Él, no escasamos de nada, sino que tenemos que tener por fe la esperanza de que Él va a llegar ese hijo. De que si ese trabajo no llega en el tiempo que nosotros queremos, va a llegar en el tiempo de Dios. Y va a venir un trabajo en que nos va a hacer un buen trabajo, un buen horario, donde no nos va a quitar ese tiempo para tener una relación con Cristo Jesús. Si lo tenemos a Él, no nos falta nada. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, amado. Así que, hermano, tú estás en tu casa, si en un momento, por cualquier situación, por enfermedad, a veces te sientes solo, deprimido, no te sientas solo ni deprimido. Tú estás completo en Cristo Jesús. A través de su sangre preciosa has sido llamado a ser hijo, eres justificado, eres redimido. Y a través de sus llagas, eres sano en el nombre de Cristo Jesús. Amado, esta es una de las verdades más contundentes que encontramos en la Biblia, que la verdadera plenitud solo la podemos encontrar, amados, en Cristo Jesús. Si voy a leer la versión Reina Valera en el libro de Juan, quiero que lo noten, versículo 1 del 16 al 17, miren lo que dice así. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Abba Padre. Entonces, amados, si la gracia y la plenitud y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y Jesucristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, y Él fue la ofrenda aceptable, la única ofrenda, el único pacto aceptable de Dios, fue la entrega, esa entrega y esa ofrenda de su Hijo. Entonces, tenemos que acordarnos, amados, que estamos completos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la plenitud, amado? De acuerdo, vámonos al diccionario de la Real Academia Española, la palabra plenitud tiene los siguientes significados. Primero, la plenitud significa totalidad, integridad o cualidad, algo pleno, completo. La plenitud también significa un apogeo, un momento álgido o culminante de algo. Culminante es la plenitud, ya no hay más de eso. La plenitud también significa que la palabra pleno se refiere a algo completo y lleno. No hay vacíos, no hay de dónde ir, yo está todo. Aquí estamos completos en la presencia de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios, amados. Es gracias a estos conceptos que acabo de leer, de mencionar, que podemos usted y yo entender que la totalidad, la integridad, el estar completos en el apogeo, en algún momento culminante, es lo que se refiere la plenitud de Jesús, que se refiere lo que significa la plenitud de Jesús en nosotros. Estamos completos, estamos llenos, no hay ningún lugar en nuestra vida, en nuestro ser, que tenga carencia de algo. Por eso la palabra de Dios, y Dios dice, si en algo tiene escasez de algo, venga a mí y pídame. Al que golpea se le abrirá, al que pide se le dará. Pero a veces nosotros vamos y nos enfocamos en otras situaciones y vamos a lugares donde no podemos encontrar lo que usted y yo necesitamos.
La verdadera plenitud de Dios viene de Jesús, amados. La plenitud que el mundo nos da siempre va acompañada de ¿qué? De algo vacío o de un yo te doy, pero tú me das, ¿verdad? En cambio, en la plenitud, Jesucristo se dio, se entregó completamente, se dio, pero sin esperar a cambio, sino que se dio en obediencia y en amor. Gracia y paz para su vida, ahorita. Podemos ver, amados, cómo alguien que se considera exitoso en el mundo muchas veces tiene vacíos, como por ejemplo podemos ver a alguien que ha llegado a la plenitud de su carrera profesional, pero le ha costado ¿qué? Su familia. Le ha costado a veces momentos difíciles, depresiones. Yo siempre he traído, y en otros mensajes traigo el testimonio de Juan Luis Guerra, que decía que él lo tenía todo, un hombre lleno profesionalmente, como lo acabo de decir, exitoso cantante, compositor, pero sin embargo, él llegó un momento en que se sentía solo, deprimido, se sentía que le faltaba algo, sentía un vacío. Y hasta que él no entregó su vida y su corazón a Cristo Jesús, él no vino a experimentar esa llenura de la gracia de Dios en su vida, amados. Entonces, tenemos un testimonio de alguien dentro del mundo que está exitoso en el mundo para darnos cuenta que la plenitud de la gracia de Dios no se encuentra en alguien o en algo, se encuentra en Jesucristo, porque el Jesucristo es la plenitud de Dios. Otro ejemplo, amado, lo encontramos en los deportistas. Aquellos que han ganado muchos trofeos, famas y que son muy conocidos. Pero dentro de ellos siempre existe un vacío y por eso muchos de ellos a veces desde que ya están en la fama, se dedican, no todos, no puedo señalar, pero muchos han caído en situaciones de alcohol, las drogas, a veces se deprimen y no llegan a sentirse que han llegado, porque dice que todo atleta corre y se prepara para ganar ese trofeo. Y cuando un deportista sabe, él ha trabajado, se ha invertido tiempo, ha trabajado en todo, pero al llegar a la cima se encuentra vacío porque él no solamente tenía que haberse preparado físicamente. Usted y yo, amados, vivimos en este mundo y usted y yo tenemos que prepararnos no solamente intelectualmente, sino es que nuestra vida espiritual esté saludable, que esté alimentada de la palabra, porque solamente en la plenitud de Dios, de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, es que nos vamos a sentir completos. Gracia y paz para tu vida, Ceci. Entonces, esto es porque la plenitud que el mundo nos da no es la verdadera plenitud. Porque la verdadera plenitud viene de las emociones, viene del contentamiento. Pero la palabra nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice el gozo de Dios es nuestra fortaleza? ¿Por qué el gozo de Dios es nuestra fortaleza, amado? Porque es la palabra que en los momentos difíciles de nuestra vida es la que nos va a recordar el amor, las promesas de Dios, que no estamos solos, como Él nos prometió estar con nosotros todos los días en nuestra vida, que no escaseamos de nada, amado, porque en la plenitud de la gracia de Dios estamos completos, estamos llenos, amado, estamos, como se los dije anteriormente, estamos en la totalidad, íntegramente, estamos completos en la gracia de Dios. Mire lo que nos dice. Amén. Pero la vida espiritual sana, Ceci, solamente la encontramos a través de la palabra de Dios. No es a través de lo que tal vez un hombre diga, no es a través, porque si no son filosofías humanas. Nosotros tenemos que tener cuidado que solamente es la palabra de Dios a través, y si somos obedientes a Dios,
obedientes a su palabra, si nos escudriñamos la palabra, si creemos a la palabra ferviente, si caminamos y somos dependientes de ese consolador, el Espíritu Santo, vamos a reinar sobre toda circunstancia. Y tienes toda la razón, Ceci. La vida saludable espiritual depende solamente y es a través de Cristo Jesús. El libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17-19 de Reina Valera, nos dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando el apóstol nos habla aquí, dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mire, amado, fe lo tenemos todos, aún los que no creen en Cristo Jesús, los que no han entregado su vida y su corazón al Señor, los que no son parte de la familia de fe, simplemente son creación de Dios, somos criaturas de Dios, pasamos a ser hijos a través de Cristo Jesús. Quiero aclarar eso. Tienen fe. Usted puede tener fe en una estampa, puede tener un santito, puede tener fe en cualquier cosa. Pero lo que nos diferencia, amado, de cuando usted es hijo de Dios, usted fe, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, por la fe en Cristo Jesús. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios, en el amor de Cristo Jesús. Dice así. Entonces, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. Mira, hermano, cuando usted escudriña la palabra, solamente el Espíritu Santo, y usted quiere que esa escritura se revele a su vida, a los redimidos será revelada la palabra. Quiere decir que si usted lee en la Biblia y usted no entiende, usted clama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a dar la sabiduría para que usted pueda discernir a través de la palabra, el versículo y el contexto del versículo, y usted puede entender la plenitud, seamos capaces, dice, y arraigados y cimentados, de comprender con todos los santos. Santo es usted y yo. Una vez que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ha sido santificado. No es el santo que le presentan, no es el santo de una estampa, no, amado. Usted y yo hemos sido santos a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido santos porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el pacto de la gracia nos lleva y nos demanda una vida en santidad. Una vida donde usted tiene que tener la sinceridad de poder evaluar si usted en qué pacto, en qué anda, si en la carne o en el espíritu. Usted mismo puede autoevaluarse. Usted ha visto cuando vienen que dice, si usted tiene que contestar una encuesta y le hacen preguntas, de la misma manera, cuando usted conoce los frutos de la carne y los frutos del espíritu, usted escríbalo y usted autoevalúese para que usted pueda, a través de Cristo Jesús y con el poder y la autoridad que se nos ha dado a través de Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, usted pueda ir trabajando en esas áreas de la vida de uno, porque nadie es perfecto, estamos en este mundo, todos tenemos nuestras situaciones que tenemos que trabajar. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros podamos entender dónde estamos fallando, amado. Por eso dice, comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer que el amor de Cristo. Jesucristo nos perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y le dijo a la mujer pecadora, tus pecados te son perdonados, ande y no peques más. De la misma manera te dice a ti y a mí,
tus pecados han sido perdonados, pasado, presente y futuro. Yo pagué el precio de eso y tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Anda y no peques más. Y le dijo también al Padre, Padre, no te pido que lo quites de este mundo, sino que los guardes de la tentación. ¿Ok? Porque Él sabía que usted y yo vamos a tener tentaciones, pero Él nos dejó el Consolador que nos guía a toda verdad y a toda justicia para tener el poder y la autoridad de poder enfrentar las tentaciones y estar firmes y no caer. Y aún así te digo una noticia, no es que te estoy diciendo que vayas y juegues con la gracia de Dios y la sopete y la aplastes con los pies. No. Si vayas y en un momento puedes caer en una tentación, abogado tienes a la diestra de Dios Padre Jesucristo, y tú te vas a levantar y vas a decir, Señor, me arrepiento. Él ya te perdonó, me arrepiento. He fallado esto. Sé que está mal. Tu palabra dice que esto no es agradable a tus ojos. Ayúdame a través de tu palabra, límpiame, restáurame y dame la fortaleza para yo poder levantarme en ese poder de autoridad y seguir adelante. Por eso no permitas que nadie te juzgue. Porque la gente para juzgar es número uno, pero no sabe que cuando hace así, amado, hay este dedito que también se está marcando. Dios no nos trajo para aquí juzgar al enemigo, al hermano, de lo que hace. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos trajo el ministerio de la reconciliación, amado, que un día de esto voy a traer un mensaje de eso para poderlo comprender y renovar el conocimiento. Reconciliación, reconciliarnos con Cristo Jesús. El llamado suyo y mío no es para decir, hermano cayó, hizo. No, el llamado de nosotros es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, amado, a todo aquel que no cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Para que aquel que ha caído, así es un hermano en Cristo, así que conozca la palabra, así ha sido un redimido, así conozca y puede caer, poderlo levantar en el amor. Por eso dice, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, amado. Porque el mayor es fe, esperanza y amor, pero el mayor de todo es el amor. Si tú no tienes amor, tú no conoces a Dios. Si tú no tienes a Dios, amor, tú no puedes tener paz, comprensión, compasión, empatía con el resto de la humanidad. ¿Para qué? Dice, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios, para que podamos ir creciendo a través de la palabra, escudriñando la palabra, hasta la estatura del varón perfecto. Las escrituras nos hablan acerca que al conocer el amor de Jesús, seremos llenos, amados, de toda la plenitud de Dios. Como lo vimos anteriormente, seremos llenos en su totalidad, en su integridad, y además estaremos totalmente completos en Cristo Jesús. La plenitud, amados, se refleja ¿cómo? De adentro hacia afuera, no de afuera como aquel artista que lo finge. No, tiene que ser de adentro para afuera. Muchas veces pensamos, amados, que la plenitud de las personas se ve en sus éxitos exteriores que han conseguido. Pero en la realidad, cuando vemos adentro de sus almas, nos damos cuenta que, amado, de lo vacías que están. Estos vacíos se reflejan ¿en qué? En los vicios, en las ansiedades. A veces están intranquilos, sin poder tener la paz y están insatisfechos. Puedo dar un testimonio. A mí me gusta hablar con testimonio. En estas 2 semanas hay una situación de que va directamente en el área donde yo trabajo y bueno, ha causado una pequeña situación de preocupación si cabe. Pero cuando usted conoce la palabra, amados, usted sabe que dice que el Señor quiere para usted y para usted y para mí todo lo que es bueno, lo agradable y lo perfecto. Y que Dios tiene planificado, que dice que Dios me conoció a mí y a todos y cada uno de nosotros, sus hijos, desde antes de la fundación del mundo. Y que Él ya tiene todo lo que va a acontecer en nuestra vida, ya está escrito. Nuestros propósitos, todo. Simplemente, si nosotros andamos en la voluntad y creyéndole a Dios, se van a cumplir en el tiempo de Dios y siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. Y aún, para los que amamos al Señor, todas las cosas, aún las malas, nos ayudan para bien. Quiere decir que cualquier cambio
que venga, sea nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas, que pueda afectar nuestras vidas, ya Dios tiene control de todo. Y Dios tiene control y Dios quiere para usted, para mí, bueno, agradable, perfecto. Y tenemos que estar en esa paz de Dios. Eso es estar en la plenitud de Dios, amado. Cuando se llegó la noticia, yo no voy a ser hipócrita, sí me preocupé. Pero vino a mí palabra de Dios y entendí lo que les acabo de decir. Y eso trajo paz a mi corazón y ha sido de bendición porque lo he podido compartir con otras personas muy queridas en mi trabajo que estaban así, en momentos se veían ansiosas, se veían intranquilas un poco. Y la palabra de Dios me ha ayudado no solamente para darme paz a mí, sino que darle paz a otro. Y eso se trata de estar en la plenitud de Dios, amados. Saber que aunque pasen los momentos, porque el Señor es mi pastor, dice el salmista, y nada me faltará. Que aunque vengan 1000 y 10.000 a mi diestra, no temerá mi corazón, porque Él está conmigo. Usted tiene que aprender en el pacto de la gracia, activar. Dice que la fe hay que activarla, no para salvación, sino que la fe hay que activarla para que esa fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, se haga realidad. Usted le envía palabra con fe, regresa a ella y yo envío palabra, que todo lo que acontece en mi vida es bueno, agradable, perfecto, porque Dios lo ha dicho. Y Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él es fiel. Y su palabra es fiel y verdadera, y es sí y amén. Y ahí es cuando usted y yo tenemos que aprender a vivir y a pararnos en la roca de nuestra salvación. Saber que en Cristo Jesús estamos completos. No nos vas a escasear de nada. No preocuparnos de lo que va a pasar mañana. Porque ya Dios tiene cosas buenas para ti y para mí. La plenitud de Dios llena nuestra alma, amados. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y en su momento se refleja hacia nuestro exterior en forma de ¿qué? De sanidad, libertad, prosperidad y sabiduría. Usted va a caminar con ese paso firme, no por su fuerza, sino por el poder y la autoridad que se le ha sido dado a través de Cristo Jesús y por eso le dejó el Espíritu Santo para que viva con usted y muere con usted, para que le ayude a caminar a toda verdad y a toda justicia. Hemos terminado casualmente estos 3 domingos pasados sobre la persona del Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, formó parte de la obra de Dios desde la creación del mundo. Y hermano, y sabemos que por eso nos dejó el Espíritu Santo, para que usted aprenda a depender. Y este mensaje es acompañado para que usted sepa que estamos completos y yo también me recuerde que estamos completos en Cristo Jesús. Que no importa la circunstancia, porque a todos, hermanos, somos de carne y hueso. Y podemos sentir emoción, pero no quedarnos en eso. Podemos tener tristeza, pero no quedarnos en la tristeza. Podemos tal vez tener miedo, pero no quedarnos en el miedo. Porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino Dios de poder, autoridad y dominio propio. Que en medio de circunstancias, saber que estamos completos en Cristo Jesús. La plenitud de Dios llena nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, como lo dije, hermano. Y eso se refleja en el exterior, dándonos alegría, dándonos gozo, dándonos sabiduría. Pero el punto más importante, amado, a entender que la plenitud empieza por dentro de nuestra alma. Porque usted puede decir, sí, yo entiendo lo que es la plenitud de Dios, pero aquí, con el oído. Pero tiene que experimentarlo. Cuando usted y yo tenemos una relación, una comunión con Jesucristo, con Dios. Esa es la manera en que seremos llenos y esa llenura se reflejará en nuestra vida. Así lo dicen las Escrituras. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 19. Yo quiero que anoten estas citas. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. El Padre se deleitó, por eso lo dijo cuando en el bautismo de Jesucristo, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Porque él dice, agradó al Padre porque fue un hijo que vino en obediencia
al Padre y cumplió, dependió de Él hasta el final. No hubo un momento cuando Él se sentía solo de no ir a buscar a su Padre y en oración. Entonces Él vio que en Él habitaba toda la plenitud. Él vino, era Dios, se despojó de su divinidad, pero no por eso Él se despojó de la presencia de su Padre. No, Él dependió de su Padre. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo dependamos de Él. Que lo buscamos en Él, a Él con espíritu y en verdad. Que tengamos una dependencia de su Espíritu Santo. Que vivamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra, no conforme a nuestras emociones, no conforme a nuestro carácter, no conforme a lo que nos pasa alrededor o a lo que pueda acontecer en nuestro futuro, sino conforme es el maná del día, un día a la vez, amados. Es importante entender que la plenitud de Dios no se basa en las circunstancias, sino en la llenura que el Señor nos da a través de su Hijo Jesucristo. De su plenitud todos hemos sido tomados, porque una vez que usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, la plenitud de su Hijo mora en usted. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Usted está lleno de Dios, de la plenitud de Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay mucho más que decir, amado. Las escrituras anteriores deben ser una oración en nuestras vidas. Cuando la ansiedad quiere venir a ahogarnos, cuando el temor nos quiere conquistar y cuando la enfermedad nos quiere torturar. Si alguno está pasando por un momento difícil de enfermedad, de la plenitud de Jesús tomamos todos, y gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, no nos falta nada. Simplemente tenemos que tomar ese regalo precioso que nos dio Jesucristo, abrirlo y apoderarnos, hacerlo nuestro y empezar a hablar en el poder y la autoridad a través de la palabra de Dios. Bebamos de la plenitud de Jesús, amados, día tras día, y veremos que nuestras vidas serán transformadas. Y concluyo con Colosenses capítulo 3, versículos del 1. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, y dice la palabra del Señor. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sentado. Cuando nuestra vida en Cristo es la fuente de la vida del creyente. Cristo es la fuente de nuestra vida. Es el agua que tomamos de esa agua y nunca nos va a dar sed, amados. Podemos sentirnos completos en Cristo Jesús. Estamos completos en Cristo. Venzamos al mal buscando en Él, ya que Él nos liberó del poder, del castigo y de la opresión del pecado, para que le podamos servir conforme a su voluntad. Amados hermanos, recordemos siempre que la plenitud de Dios significa totalidad, integridad, la llenura que estamos completos en Cristo Jesús. Ya nosotros no vivimos, no estamos vacíos, no estamos completos. Recordar que estamos completos en Él, aunque no esté nuestra pareja, estamos completos en Él, aunque nadie nos diga, sentamos que nadie nos ama, porque Él nos amó primero, amado. Estamos completos en Él, aun cuando no tengamos ese trabajo, o estamos sin trabajo, o estemos con una enfermedad, estamos completos en Él, porque por su sangre hemos sido redimidos, justificados, pero por sus llagas somos sanos. Así que, hermanos, creámosles a Dios, creamos su palabra, andemos en obediencia y seamos testimonio viviente del Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, Padre amado, gracias te damos por este hermoso mensaje. Gracias por recordarnos que la plenitud de Dios está en Cristo Jesús, y si estamos en Cristo Jesús,
estamos completos, vengan 1000 y 10,000 a nuestro lado, no temerá nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú dejaste a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros y que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre amado. Yo te presento cada hermano que se ha unido a esta transmisión en vivo, que tú abras las ventanas de los cielos y que tú les suplas de sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, tanto a ellos como a su familia, a su descendencia, y a cada hermano de la fe, toda la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a esos hermanos de la congregación. Yo te los presento. Te presento la vida de Verónica, de Ana, de Dorita y cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento estén pasando cualquier dolencia. Te presento mi familia, mis hijos, mis nietos y cada uno de ellos, Señor, declarando que estamos completos en ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, que este primer día de semana, Señor, seas tú, Señor, guiando y bendiciendo nuestra entrada y nuestra salida, y que en esta semana el Espíritu Santo de Dios nos permita poder extender nuestras estacas, Señor, y ser partícipe de aquel mandato que se nos fue dado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Gracias y paz, Padre, te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amado, que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes. Me gozo de estar aquí, aunque sea los domingos, pero sabemos que el Señor poco a poco va a darme tiempo para poder tenerlos así otros días. Una cápsula pequeña, poder compartir, pero en este momento lo tengo los días domingos. No se olviden que esta transmisión la subo a la plataforma YouTube para que ustedes la compartan bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a tener el nombre del título del mensaje, completos en Jesucristo, y en la fecha del mensaje. Compartas, hermano, y sea parte de ese mandato que se nos ha dado a todos los del cuerpo de Cristo. Paz, gracia y paz a su vida. Buenas noches.